Dios me los bendiga. Gracias a Dios por este día que Dios nos concede. Y quiero felicitar a todos los padres. En este Día de los Padres, si usted tiene su padre todavía, dele gracias a Dios. Dele un abrazo. Y aunque se crea muy hombre, dele un beso también. En el nombre del Señor, los felicito. Y yo como padre, le doy gracias a Dios por mis hijos y por mis nietos. Esta bendición tan grande que Dios me ha dado de ser un padre y un abuelo. La gloria y la honra sean para Dios. Comenzamos nuestra lectura en el Salmo 112. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia una vez más, en este glorioso día, dándote la gloria y la honra a ti y las gracias, porque hemos llegado, Señor, a otro día de los padres. Que tu bendición sea sobre nosotros, ilumine nuestros entendimientos, nos dé sabiduría de lo alto, fuerzas de tus fuerzas, paciencia, mansedumbre, templanza, para que seamos un ejemplo y no un estorbo. Nos ponemos en tus manos. Bendice a nuestros hijos, bendice a los hijos de nuestros hijos, todo el círculo familiar. Estamos en tus manos, Señor. Tu bendición sea con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Quiero levantar ante mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y al eterno poder, a los que estamos aquí.
Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a poner nuestras peticiones en las manos del Señor, la gloria del Señor. Dios conoce su necesidad. Ahí extienda su mano, ahí donde está, la gloria del Señor. El Señor puede hacer un milagro, amén. Y Él está haciendo milagros, amén, aleluya. Padre bendito y santo, Dios de amor, Dios de misericordia, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, poniéndote a mis hermanos, a mis hermanas, Padre Santo, sus hogares, Padre Santo, obrando tú, Señor, en todo, Señor. Aquel que está, Señor, pasando por pruebas, Señor, bendícele, Señor, ayúdalo, refuérzalo, Padre Santo. Aquel que está, Señor, enfermo, Señor, sánale, Padre Santo, en el nombre de Cristo, Padre Santo, te lo ponemos. Aquel, Señor, tu economía no anda muy bien, bendícele, Padre Santo, suple sus necesidades, Padre Santo, en el nombre de Cristo, Padre Santo. Aquellos que han de tener un examen en el hospital o X, Señor, obra tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sí. Obra, Señor, con la viuda, Señor, con el desamparado, Señor, con aquel que no tiene, Padre Santo, un pedazo de pan. Bendícele, Padre Santo, en tu nombre, Padre Santo. Y están poniendo estas peticiones en las manos tuyas, Señor. Y mis hermanos están orando por sus peticiones de sus hogares, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todo lo bueno que tú eres. Amén.
comenzamos nuestro estudio, seguimos con las parábolas. Gloria a Dios, recordando lo que estudiamos el domingo pasado, ¿verdad? Y 3 cosas de suma importancia: interpreta las parábolas como un todo. Número 2, interpreta las parábolas en términos prácticos, buscando la aplicación directa. Y luego, número 3, interpreta las parábolas entendiendo todos los detalles. Ahora, todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos al punto, la intención y el significado central. Recordando siempre que el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Por tanto, nos toca buscar su guía para que Él nos muestre cuál es el significado real, verdadero y pertinente de las parábolas para nuestras vidas. Y luego di 4 propósitos, ¿verdad? Número 1, hacer que la enseñanza de una verdad sea más atractiva para la mente, agregando a la verdad transmitida la belleza de una imagen o narración, que haremos un retrato allí para darnos cuenta, ¿verdad? Esto es lo que hace el Señor. Número 2, enseñar la verdad espiritual, captando la atención de la gente, aplicando a los sentidos para poderlo lograr. Número 3, presentar una verdad que puede ofender o algún reproche específico, de tal manera que la conciencia se despierte, que haya ese golpe allí que nos titubeé allí, gloria al Señor, o posiblemente despertemos. Y luego número 4, ocultar a una parte de la audiencia las verdades que uno quiere que otros entiendan. Hemos estudiado las parábolas del sembrador y el trigo y la cizaña, y en esta mañana voy a tratar con 3 de las parábolas que el Señor les dijo a los discípulos entre medio de decirles las parábolas del sembrador y el trigo y la cizaña, y luego ir a la casa y explicarles el porqué de las parábolas. ¿Está muy bien? Y van a ser 3 parábolas. La parábola del crecimiento de la semilla, que se encuentra allá en San Marcos, capítulo 4, 26 al 29, y luego la parábola de la semilla de mostaza, la única que se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, Mateo 13, 31 al 32, Marcos 4, 30 al 32, y Lucas 13, del 18 al 19. Y luego la parábola de la levadura, que se encuentra en Mateo y en Lucas, Mateo 13, 33 y Lucas 13, del 20 al 21. Para entrar, quiero dar esta lectura porque queremos agarrar un panorama siempre. Me gusta dar el panorama para darnos cuenta. Y Lucas, gloria a Dios, nos indica, antes de que el Señor les dijera de la semilla de mostaza, nos da un panorama de dónde se encontraba. Se encuentra, voy a leer en Lucas 13, versículo 10 en adelante, hasta el 17, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, ¿estamos agarrando el panorama? 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, los que iban con él también, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, la razón por qué voy a incluir la parábola del crecimiento de la semilla, porque en San Marcos nos dice de esta parábola antes de entrar a la semilla de mostaza. Antes de entrar con la parábola del crecimiento de la semilla, voy a dar 2 textos que ya los hemos estudiado, ¿verdad? Pero es de suma importancia, que se encuentran en Mateo capítulo 13, del 33 al 34. Dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Nos demos cuenta de esto, es de suma importancia. ¿Está muy bien? Entonces vamos allá, Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Comienzo con el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y fíjense esta explicación que el Señor da. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora, una parábola no es exactamente una ilustración. Un buen maestro puede ilustrar al declarar la verdad y después ilustrar la verdad por medio de una historia o analogía. Pero cuando Jesús utilizaba las parábolas, él no empezaba declarando la verdad, pero la parábola era como un pasillo. Los oyentes de Jesús estaban parados en el pasillo, vamos a ponerle así, y le escuchaban. Si ellos no estaban interesados, pues ellos se quedaban afuera. Pero si estaban interesados, ellos entrarían por el pasillo y pensarían sobre la verdad de la parábola y de lo que ésta significaba para sus vidas. Si tú no entendías la clave de la parábola, entonces para nada la podías entender. Nos podemos imaginar de lo que pensaban las distintas personas que escuchaban a Jesús cuando Él enseñaba esta parábola sin explicaciones. ¿Está muy bien? Vamos a ver qué pensó el granjero. Él me está diciendo que debo de ser más cuidadoso en la manera en que echo las semillas. Creo que he de haber desperdiciado mucho. El político podía pensar de esta manera. Él me está diciendo que necesito emprender un programa educativo para la agricultura, para ayudar a los granjeros
a que sean más eficientes en la manera en que echan sus semillas. Esto será un gran impulso en mi campaña de reelección. O el reportero estaba pensando ahí, porque acuérdense, había una multitud ahí de gente también. El reportero pensaba, yo creo, de esta manera. Él me está diciendo que hay una gran historia sobre el problema de las aves y de cómo afecta a la comunidad agrícola. Esa es una gran idea para una serie en el periódico. No había periódico, pero las nuevas, gloria a Dios. Ahora vamos a ver el vendedor. ¿Qué pensaba? Él me está animando en mis ventas de fertilizantes, porque yo podría ayudar a ese granjero más de lo que cree si él utilizara mi producto. Pero vamos a ver los discípulos. Los discípulos podían decir, pues ¿cuál es nuestro rol aquí? Acuérdense, la mayor parte de los discípulos eran pescadores, no eran sembradores. Su oficio era de pescar. Por eso necesitaban que el Señor les explicara muchas veces la realidad de las cosas. Como también a nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos guíe a toda verdad. Gloria a Dios. Pero ninguno de ellos podía entender el significado espiritual, sino hasta que Jesús les explicaba a ellos la clave. El sembrador es el que siembra la palabra. Si perdemos nosotros de vista la clave, vamos a perder de vista toda la parábola. Si crees que la semilla representa dinero, entonces pierdes la vista de la parábola. Si crees que la semilla representa amor, pierdes de vista la parábola. Si crees que la parábola representa trabajo duro, entonces pierdes de vista la parábola. Solamente puedes entenderla al entender la clave. Y otra vez el Señor nos vuelve a decir, el sembrador es el que siembra la palabra. Sin la clave, la parábola es difícil de entender, pues las parábolas encubren la verdad del reino al ser declarada en términos de otro reino. O sea, el Señor les está diciendo, el reino de Dios es así, pero ellos estaban bajo otro reino, el reino terrenal. El Señor les tenía que explicar muchas cosas, como también a nosotros. Mire, sin la verdad espiritual y revelación, estas parábolas que hemos estudiado y las que vamos a estudiar no se pueden comprender. Vamos a ver el significado, como cuando un hombre echa semilla. Mire, cuando un granjero planta la semilla y ésta crece de noche, porque eso acabamos de leer, ¿verdad? Cuando él ve que la semilla ha brotado en la mañana, él ha trabajado como compañero de Dios. El hombre ha hecho lo que él ha podido hacer, plantar la semilla. Y Dios ha hecho lo que él únicamente puede hacer brotar la semilla. Uno viene y planta, otro viene y riega, dice la palabra del Señor, pero el Señor es el que da el crecimiento. Esto nos muestra que la palabra de Dios obra de manera invisible dentro de nosotros. Es el significado que está obrando en nosotros, hermanos. Dios promete que su palabra cumplirá el propósito por el cual Él la manda.
Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tiene su propósito esta semilla. Así que cuando escuchamos la palabra, esta obrará en nosotros, aun cuando estemos dormidos. Esta obra en nosotros espiritualmente, hermanos, de una manera que es invisible para nuestros ojos. Entonces el secreto del crecimiento está en la semilla, no en la tierra, en el suelo, ni en el clima, ni en el cultivo. Eso ayuda, sí, seguro que sí, no me malentiendan. Pero la semilla espontáneamente obra de acuerdo a su propia naturaleza. Y lo leímos sin que él sepa cómo, ¿verdad? O sea, el sembrador. Como exactamente la semilla crece, ese es un misterio para el granjero. ¿No? Él va y la planta. ¿Cómo exactamente crece? Eso es de Dios. A pesar de que crece por medio de un proceso que él no puede ver o completamente dar por hecho. Mire, él tiene fe en el proceso del crecimiento. Él sabe que, ok, yo hice mi trabajo, la planté. Dios va a dar el crecimiento. Así es con el reino de Dios. Nosotros trabajamos en compañerismo con Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad. Pero el verdadero trabajo de dar vida se deja para Él. No se quiere entremeter en el trabajo del Señor. Nosotros confiamos en el proceso que no podemos ver o comprender enteramente, pero sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora vamos a que, bueno, ya que Jesús había dicho que la parábola del sembrador era clave para entender otras parábolas, ¿se acuerdan? Leímos ahí en Marcos 4:13, ¿verdad? Que si no entendíamos la parábola del sembrador, no íbamos a entender las demás. Entonces podemos decir que la semilla de la cual Él habla representa la palabra de Dios, de la misma manera que lo hizo en la parábola del sembrador. Por lo tanto, con esta parábola Jesús muestra la manera en que la palabra de Dios obra con un poder escondido y misterioso, de la misma manera que la semilla. Mire, la Biblia no es solamente un manual de instrucciones o una lista de reglas que debemos seguir. No. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, llega hasta allá, bendito sea el Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, de nuestra mente. Entonces quiere decir que va a obrar en nosotros, que está obrando en nosotros y que puede obrar en los oyentes también. Muchos predicadores que piensan que por las obras de ellos va a cambiar la persona, y no es así. Nuestro trabajo es de dar la palabra y el Señor es el que hace la obra. Yo te puedo decir, nomás repite esto y vas a ser salvo. No es por mi palabra, es por la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Como la semilla, la palabra de Dios tiene un poder misterioso y escondido que nomás Dios sabe cómo va a obrar con cada oyente. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces,
dice, la siega ha llegado, el tiempo de regocijarnos. Mire, de la misma manera que un campo de cosecha puede pasar desapercibido cuando se acaba de sembrar, pero que no puede perderse de vista cuando madura, ya cuando vemos el fruto allí, ¿verdad? Así es el reino de Dios. Tiene comienzos pequeños y su raíz puede ser pequeña, pero cuando Dios desarrolla la obra, está a la vista. Todos van a ver la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esta es la gloria de la obra de Jesús en nosotros. Se dijo proféticamente acerca de Él: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Isaías 42, del 3 al 4. Jesús toma algo pequeño e insignificante como una semilla. Él la entierra y hace que salga algo tan glorioso, una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, nunca debemos de despreciar la obra de Dios. Entonces entramos, gloria al Señor, a la parábola de la mostaza, y me voy a basar en lo que dice allá en Mateo 13, del 31 al 32. Gloria a Dios. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¡Ay! Vamos a ver ahí, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, y según leí que es del tamaño de la cabecita de un alfiler. Fíjese nomás. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. Fíjese nomás. Ahora, acuérdese de lo que les dije al comienzo. Está muy bien. Los pasos ahí. 3, 4. Gloria al Señor. La mayoría, hermanos, toman esto como una descripción del crecimiento y dominio eventual de la iglesia, la comunidad del reino. Gloria a Dios. Pero en la luz de la parábola misma y el contexto anterior y posterior de las parábolas, esto debe ser tomado como una descripción de la corrupción en la comunidad del reino, igual que se describió en la parábola anterior del trigo y la cizaña. No me malentienda. Si usted ha sido guiado de que es el crecimiento de la iglesia, gloria a Dios, pero déjeme decirle una cosa, fíjese lo que está pasando. Con el cristianismo, sí se ha esparcido ya por todo el mundo, pero fíjese lo que está ocurriendo. La opinión de la mayoría acerca de esta parábola y la que sigue, ¿verdad? Hay esta opinión. Ambas de estas parábolas son proféticas y eran para mostrar principalmente cómo desde un inicio muy pequeño el evangelio de Cristo impregnaría todas las naciones del mundo y llenarlas con justicia y santidad verdadera. Bueno, hemos visto seguro el crecimiento, ¿verdad? Pero ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Se habla de la justicia y santidad verdadera? Póngase a pensar, póngase a ver las cosas.
Mire, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra vez, muchos y hasta la mayoría consideran esto una hermosa imagen de la iglesia, creciendo a ser tan grande que provee refugio para todo el mundo. Bueno, cuando estaba escudriñando esta parábola, ¿verdad?, busqué los retratos, ¿verdad? Esta planta, esta mata, si crece 6 pies es mucho, ¿verdad? Pero hay unas que crecen como árboles, pero no todas. Aquí el Señor está hablando de esta específica, que llega a crecer como un árbol. Hasta me sorprendí que algunos hasta 20 pies de altura. Fíjense nomás. ¡Wow! ¿Por qué digo esto? Para agarrar un panorama. Porque el Señor quiere que nosotros estemos sumamente preparados para toda buena obra, contendiendo concerniente a la santa doctrina. Entonces, ¿qué significa esto?, ¿verdad? Pero esta planta del grano de mostaza ha crecido hasta un grado antinatural y luego abriga pájaros. ¿Qué aprendimos de las aves, de los pájaros, en la parábola del sembrador? Que eran emisarios de Satanás, estas aves. Fíjense nomás, hay que fijarnos. Se hace árbol, gloria a Dios. La planta de mostaza normalmente, ¿verdad?, no crece más allá del tamaño de un arbusto. Imagínense una viña, no crecen, es muy raro que crezcan a ser un árbol, ¿verdad? Pero esta semillita sí puede. Así que lo normal, no podían los pájaros pues ir allí. Pero en lo que está hablando el Señor es la que se ha tornado en árbol. Y otra vez vienen las aves, pero hay que fijarnos de estos pájaros, de estas aves. Porque así como la cizaña crece juntamente con el trigo, vamos a ver este trabajo de estos pájaros que se están alimentando del Evangelio, pero con obras del enemigo. Esto era un árbol, ¿ven? Está muy bien, no por naturaleza, sino por tamaño. Posiblemente una exageración excusable en discurso popular cuando estamos hablando. ¿Cómo? Sí, sirve admirablemente para expresar la idea de un crecimiento más allá de lo esperado. A ver, ¿quién esperaría que una semillita tan pequeñita así produjera una hierba tan grande ahí en el jardín? Porque dice que fue el hombre y la plantó en su jardín, en su tierra. Fíjese nomás, ¿quién se imaginaría esto? Vamos a ver, esta parábola describe precisamente en qué se volvió la comunidad del reino en las décadas y siglos después de la cristianización del Imperio Romano. ¿Estamos? En aquellos siglos, si ha leído, la iglesia creció considerablemente, tan grande en su influencia y dominio. Y era un nido para mucha corrupción. Pájaros haciendo sus nidos en sus ramas, probablemente se refiere a los elementos de corrupción que se refugian en la misma sombra de la cristianidad.
Ahora, si hace un estudio detallado de los pájaros como símbolos ahí en el Antiguo Testamento y especialmente en la literatura más tarde del judaísmo, muestra que los pájaros regularmente simbolizan la maldad y aún demonios o Satanás. Que nos fijemos, que despertemos. El que tenga oídos para oír, oiga. Mire lo que dice allá en Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ten misericordia de nosotros, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Aló? ¿Qué está pasando con la iglesia en los tiempos en que vivimos? Y oía otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Dios nos habla, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué COVID-19 ni qué nada? Esto no es nada. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El que tenga oído para oír, oiga. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces entramos a la de la levadura, ¿verdad? No tiene que tratar nada con el sembrador per se. Bendito sea Dios. Pero vamos a ver qué dice. ¿Está muy bien? A otra parábola les dijo, comienza ya en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Mire, Jesús usó una imagen sorprendente aquí, porque le cambia la vista a los oyentes y hasta a los discípulos. Porque comienza a hablar de una mujer. Fíjense nomás. Muchos, si no todos, ¿verdad?, consideran esto como una imagen hermosa del reino de Dios esparciéndose por todo el mundo. Gracias a Dios. Pero acuérdense que el reino de Dios siempre controla todo el mundo. Ha controlado desde el principio. El Señor no ha perdido su poder. Pero vamos a fijarnos que la levadura se usa consistentemente con una representación del pecado y de la corrupción. Especialmente en el narrativo de la Pascua, allá en Éxodo capítulo 12. ¿Se acuerdan? Digo el Señor: no quiero nada que esté con levra. ¿Por qué? Porque se tienen que acordar que este día yo los saqué de Egipto. Aleluya. Otra vez, tanto el contenido y el contexto dan indicio de que esto es una descripción de la corrupción en la comunidad del reino. Acuérdense, ¿por qué digo esto, hermanos? ¿La masa era de qué? De trigo, de harina. Hay contaminación. Hay que tener cuidado, hay que mirar este aspecto también. Perdón. A mí se me hace que habría cierta cantidad de sorpresa, ¿verdad?, cuando oyeron al Señor comparando el reino de Dios con la levadura. Si lo pensamos de esa manera,
Pero el Señor nos está despertando mucho cuidado, porque fíjese nomás. Vamos a ver lo que dice allá en Gálatas 5, del 7 al 9. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Con mucho cuidado. Ahora, la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado, ¿verdad? Esta era una cantidad, hermanos, inusual de harina. Era mucho más de lo que cualquier mujer normal prepararía. Ahora yo, gloria a Dios, no soy panadero, no, ¿verdad? Nunca he arreglado ni un panecito allí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Y he aprendido de lo que dice la palabra de Dios. Y acuérdese, nos tenemos que fijar en el contenido. Y otra vez, ¿verdad? Sugiere que la idea de tamaño enorme o antinatural. Ahora, 3 medidas de harina serían aproximadamente como para una comida para 100 personas. Yo creo que una preparación impresionante para una mujer ordinaria. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué trabajo tanto trabajo, ¿verdad? Pero llegamos a un punto aquí. Escondió. ¿Qué es esto? Escondió. ¿Qué pasó cuando creció la cizaña? Nos quedamos dormidos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Escondidamente entró allí, ¿verdad? Ahora, la idea de esconder la levadura en 3 medidas de harina había ofendido a cualquier judío. Cuidado, porque ahí estaban, acuérdense, leímos allá en Lucas. Seguramente esto no es una imagen, hermanos, de la iglesia que poco a poco va influenciando al mundo entero para el bien. No es, hermanos, sino que hay que fijarnos nosotros el trabajo que esta mujer está haciendo, sino en el contexto de la oposición creciente a su obra de Cristo. Jesús anunció que su comunidad del reino sería amenazado por la corrupción y la impureza. Por eso en este mundo tendréis aflicciones, tribulaciones, luchas, pruebas. Pero dice él, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué representa la levadura? Pues representa influencias paganas metidas en la iglesia. Hay que cuidarnos, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Mi casa, casa de oración será llamada. Pero ustedes la han hecho cuevas de ladrones. Que Dios nos libre. A ver, unas preguntitas, gloria al Señor, para terminar. Yo creo que ahorita están pensando muchas cosas, ¿verdad? A ver, ¿por qué las hizo a escondidas? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? Nadie se dio cuenta. ¿Cuándo vamos a saber los resultados? Cuando ya toda la masa esté, ¿qué? Leudada. Ayúdanos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hizo con esa masa? Ayúdanos, Señor. ¿A quién se la dio? ¿O para quién era?
Hermanos, que no perdamos el enfoque. Está muy bien que no perdamos el enfoque. Gloria al Señor. Es la semilla. Acuérdese, es la semilla, pero está hablando de la levadura. No, está hablando de la masa que es hecha del trigo. ¿Y qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Nosotros, los sembradores, por medio de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Amén. Señor divino. Sí, como hemos estudiado, todos tenemos diferentes pensamientos, opiniones. Señor, lo importante es que seamos guiados por tu Santo Espíritu, el cual nos va a guiar a toda verdad, a todo conocimiento. Despiértate tú que duermes y deja que la luz del Señor te ilumine, te haga ver las cosas y nos dé fuerzas y ese deseo de escudriñarla más y más, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nos ponemos en tus manos. Una vez más, bendice a todos los padres y sus respectivas familias, Señor. Que disfrutemos de este día en tu nombre, Señor bendito. Gracias por habernos escuchado. Pongo todas las peticiones en tus manos, Señor, para que tú seas el que obres en todo, para la gloria y la honra tuya. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Nos ponemos en tus manos. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Hay victoria.